genuino. Miren, uno puede incluso ser excesivo en la expresión de afecto y en lo profundo del corazón, cuando le toca expresar ese amor, en la realidad no lo es. Entonces la persona no es genuina. No, y uno como evangélico, o sea, no uno como evangélico, sino que por ejemplo, yo líder de joven que conozco, cambia la voz, o sea, mexicano, argentino, cambia, pero completamente, o sea, hay uno de mundo que tiene que fingir para poder ser algo, fingir para ser alguien que no es. Asociado también al lenguaje que usted una vez habló sobre el lenguaje que usábamos los cristianos. Sí. No sé por qué sucede eso. Y en realidad uno lo dice porque lo escuchó y en realidad no sé si lo siente, pero no sé, costumbre, formación, yo creo que ahí está mucho lo genuino, porque se nota el evangélico no genuino porque tiene esa formación de palabras que a mí me carga, porque tampoco lo digo. Yo me acuerdo que usted dijo que nosotros teníamos que ser tal cual somos. A lo mejor yo soy media zafada de repente, pero No tomaste demasiado ideal. no me interesa más luego. ¿Qué más que delante del Señor? A lo mejor no usa la palabra en primera vez, no. Pero se entiende y eso es lo que atrae. Así que, gracias, Mauricio vino con su esposa, con su hijo Diego y con la Carolina, chiquita. Le dije a Mauricio ayer, ¿cómo te sientes? Y Mauricio me dijo, estar en mi casa es lo mismo que estar acá, no hay una diferencia. Amén. ¿Sabes lo que quiso decir él? Que son auténticos. Amén. Amén. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Amén. Mejor a la de Ese fue un halago. Entonces, la mayor parte de ustedes, cuando pasan adelante, casi todos, yo los veo auténticos. O sea, ustedes hablan en forma normal, como hablan aquí, cuando salen a la calle, andan acá. No tienen por qué fingir, hay que ser auténticos, porque la autenticidad trae vida. Y lo demás mata, es muerte. Cuando una persona no está siendo auténtica, es muerte, como que transmite muerte. Uno usa palabras incluso que se usan en el común del medio cristiano. Y eso, en realidad, deberíamos nosotros aprender a ser normal, como personas normales. En el sentido de la expresión. Estoy diciendo que sean anormales. Ahora, miren, a mí me pasa algo. Juan quiso que yo escuchara una predicación. Yo fui poco tolerante. Me puso la predicación porque vio el contenido, me dijo, no vean los defectos y todo. Y de repente ya me molestó mucho la expresión del hombre. Y dije yo, ya no quiero escucharlo. La bendición, me dijo Paqui. De acuerdo. Todos los cantantes hablan de una manera pausada. Yo tengo un ejemplo muy bueno. Yo, por ejemplo, yo lo que les digo a toda la gente que conozco es que yo de Chile conozco cantantes, muchos. Les digo, no puede ser posible que yo cuando llegué a Chile yo no les entendía nada, porque hablan muy bien, cantan muy bien, pero hablan, o sea, ya sin ofender, o sea, ya cuando yo me intentaba comunicar con ellos hablaban súper rápido, no modulaban todo, entonces para mí era complicado comunicarme por eso. En las canciones cantan perfecto, pero una vez que uno empieza a hablar con ellos, ahí la guatearon. Ella es auténtica. Igual como un tono y... Sí, un acento medio mexicano. Hija de color. Miren, yo estoy dando la interpretación aquí
que de acuerdo al lenguaje, ¿ya? Porque no me dediqué a estudiar qué es lo que quería decir cada una del escritor. Yo solamente tomé las frases, pero dice aquí exacto, que tiene mucho que ver con auténtico. Exacto. Ni una dosis de más, ni una dosis de menos. Exacto. Incluso en el hablar. Yo me quedé como un poco para adentro cuando entendí que mentir no es solamente no decir la verdad, sino exagerar. Lo mismo, a lo mejor nadie podría acusarme de mentiroso, pero si yo le pongo una dosis más de emoción a lo que realmente fue, yo estoy mintiendo. Yo una vez conté una experiencia como fui a hablar con un enfermo, pero espectacular, y el que fue conmigo me miraba así. Yo le miraba la cara, y él me miraba extraño, pero de repente razonó un buen rato y se puso conmigo a médico y todo, pero la verdad del asunto es que no fue, o sea, mi hermanita, estoy en discipulado, hermanita, después te llamo. No soy exacto, ya, pero digo más. Bueno, y la parte estricto que se ajusta con exactitud a la norma establecida. ¿Se usa más fuerte? No, está bien. Que se ajusta con exactitud a la norma establecida. Entonces uno tiene que trabajar estas áreas. Uno las trabaja. Pero ¿cómo uno tiene que lograr eso? ¿Ser exacto? Sí, exacto. Y eso lo forjas tú. O sea, pastor, ¿puede dar un ejemplo de Cristo? No, de exacto. Lo que pasa es que tiene una relación directa con ser exacto, que se ajusta con exactitud, ¿viste? Exacto, a la norma establecida. O sea, en el fondo, yo no tengo que tener excesos en mi vida. Y aquí es donde nosotros fallamos. Por ejemplo, yo puedo ser muy expresivo con ustedes en el cariño. Y uno tiene que tener un equilibrio en la forma que expresa emociones. ¿Ya? Entonces uno puede no tener ninguna mala intención, pero puede ser más exagerado en cuanto no es exacto. Hay una norma, una medida. Por ejemplo, si ustedes ven el carácter del Señor Jesús, yo creo que no andaba abrazando a los apóstoles a cada rato, pero eso no significa que no nos debemos abrazar, ¿ya? Pero Jesús era tan exacto, yo creo que en la expresión, en su mirada, él irradiaba el amor y su ternura. Yo creo que el Señor era muy tierno. Era tan tierno el Señor que él no era incluso andaba retando a los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro solo se le ocurrió decir hay que pagar impuestos, amén, no dijo, Pedro dijo hay que pagar impuestos. Pero Pedro no hacía mucho rato que había dicho que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces él sabe perfectamente que como hijo de la casa no podía pagar impuestos. Pero ¿por qué dijo tan rápido? Él no es estricto. No es exacto. Entonces salió y el Señor en vez de retarlo le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Le dijo, ¿está bien que los hijos paguen impuestos? Y él dijo, ¿pero cómo sabe? No lo retó. Él era exacto. El Señor Jesús era exacto. Y Pedro no era exacto. ¿Qué te parece, Pedro? ¿De quién deben pagar los impuestos? ¿De los hijos o los extranjeros? Los extranjeros. Ya. Y entonces lo que el Señor le dijo es, no, yo no me voy a pagar impuestos. Entonces Pedro tiene que haber dicho, sí, tienes razón, Señor, no tienes que pagar el impuesto. Y cuando él dijo no, el Señor le dijo, ya paguemos nomás. O sea, de repente el Señor le dice, no. Y cuando nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo contigo, Señor? Él dice, ya sí, dice. Él era exacto. De repente nosotros, Señor, y oramos, y el Señor dice, no. Y cuando ya nos convence de que no, el Señor dice, ya, está bien, dale. Amén. Todo el otro ejemplo puede ser cuando Caifás le está presionándolo para que él diga que es el hijo de Dios.
y él dice, ¿tú eres el hijo de Dios? Entonces yo, a ver, miro a Cristo y digo, si él ya lo dijo, ¿para qué lo va a decir yo no? Entonces él le dice, ¿tú lo has dicho? Tú lo has dicho. Ese es el exacto. En el mismo caso de los cambistas, cuando lo echó fuera, nosotros nos pensamos que él estaba equivocadísimo. Claro. Que se había exaltado en demasía y que no debería haber hecho eso porque uno tiene que comportarse en la casa de Dios. Pero él fue exacto, en su rabia y en su ira, fue exacto. Qué precioso. Es hermoso. Pablo hizo lo mismo. A Alejandro y no de Miguel, Felipe, algo así, lo enseñé a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y nosotros le hemos dicho, Pablo, ¿qué dice la palabra? Tú mismo Cristian Romano. Tú mismo Cristian Romano. Y hay que orar por aquellos que... Pero él era exacto. Pablo también era exacto. Esto se forja. Entonces uno tiene que trabajar esta área. Yo empecé una cuestión como por juego. No cabía uno, había que meter uno en la parte de atrás de una station wagon y entonces yo dije, yo voy. Entonces yo dije, quiero ser humilde. Y empezamos a tomar la actitud durante toda la semana de humildad. Yo me empecé a poner así como un juego. Y a medida que lo hacía como por juego, me gustó la idea. O sea, la Biblia dice, o sea, aquí ustedes pueden equivocarse. Uno dice, la humildad fluye espontáneamente, porque la vida de Dios se abre paso, ¿cierto? Pero, entre paréntesis, porque la Biblia dice, humillaos pues. O sea, yo tengo que humillarme para que proceda la humildad de Dios. O sea, si yo no me humillo, no va a fluir nunca la verdadera humildad de Dios. Amén. Yo lo grafico, siendo profe uno tiene que lidiar mucho con los caracteres de los cabros chicos, porque están en la rebeldía más plena, pero en la plena plenitud de la rebeldía. Entonces, en el colegio todos tienen que usar cotona y delantal todo el tiempo, pero es un parto que se lo pongan, es un parto. Pero llega un punto que ellos después ya lo asimilan, llega la madurez, o llega un poco, pero esa madurez no es espontánea, sino que viaja a través de ese hábito que se forjó antes. Porque, por ejemplo, ayer hablábamos con una hermana que uno enseña a comer a los niños, uno le enseña cómo comportarse, a decir gracias, a decir por favor, porque después cuando llega la madurez fluye a través de esos hábitos. Si no están esos hábitos forjados, aunque sea el más... Eso es lo que estamos diciendo. Los hábitos son necesarios. Eso es lo que estamos diciendo. Después va a fluir espontáneamente, pero a través de eso. Si no encuentra un canal adecuado, entonces por eso dice Pedro, dice, humillado. Yo tengo que humillarme primero. Yo tengo que humillarme. Pero es que voy a hacer en mi carne por un tiempo. Es un ejercicio. Pastor, a mí me pasa que a veces yo me frustro porque me equivoco, cosas así. Pero ahora que dice eso, entiendo que en verdad esto es un proceso y tengo que hacer hábitos. Es un proceso, hay que hacer hábitos, sí. Usted decía de hacer oraciones cortas, no sé, cuando ves al niño, haciendo la U, y de verdad que pasa que te cambia todo. Sí. Pero ahora no sé, y dejo fuera un poco la frustración de ser joven y cometer tantos errores, porque ya comienza a ser un hábito en que Cristo en mi vida. Está tanto ahí que como usted decía, quizás partido del juego, pero ahora es demasiado grande, es demasiado maduro. Para nosotros un ejercicio espectacular para trabajar la humildad es cuando vamos a jugar los martes a la pelota. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el hábito y el amor. O sea, a ver, el hábito se puede lograr con un esfuerzo continuo. El amor no se logra con un esfuerzo continuo. ¿Ah? Por lo tanto, siempre yo parto de la base del amor. Si uno tiene amor a Cristo, es muy probable, es altamente probable que el esfuerzo sea mucho menor para tomar ese hábito, para hacer cosas por Cristo. Entonces, el forjarse un carácter en general creo que tiene que ver con
Oye, ¿cuánto amamos? Sí, amén. Yo estoy de acuerdo, amén. Sí, es la fuente. Porque si yo no amo al Señor, no voy a querer trabajar esa área de mi vida, no voy a querer humillarme. Todo lo hacemos por amor. La fuente, la motivación es el amor. Eso es completamente de acuerdo. Pero no perdamos el punto de lo que está hablando usted, porque Pedro amaba profundamente al Señor, pero se escondería cada rato. Él no amaba, porque cuando él dijo, hablábamos el domingo, ¿se acuerda? Que cuando él dijo que aunque todos te nieguen, yo te voy a... Él lo dijo de verdad. O sea, de verdad, era él sincero. no estaba mintiendo. Él de verdad pensaba y deseaba que iba a morir por su Señor hasta la última. Pero ya vimos que en qué lo soltó. ¿Por qué? Porque su yo no estaba tratado. Pero ese mismo impulso después lo usó el Señor. Fue el primero que se levantó y predicó un mensaje que se convirtió en 3.000 personas. O sea, en el fondo... Y murió con honor. Y murió con honor. Y murió con honor. Nada llega así por sí solo. Ustedes tienen que haber algo en la vida de ustedes. Por eso trabajen con los cuadernos. Aunque a lo mejor les parezca que hay introspección. Yo ahora entiendo que lo que yo hice fue correcto. Yo tomé un cuaderno y yo empecé a anotar las cosas que yo consideraba que no tenían carácter. Miren, de repente llegaba un tipo cualquiera, hasta el día presente, ¿no? Yo aprendí unas lecciones de mi vida estos días. Un tipo vino y me dijo, quiero cortarle la leña. Listo. Pero conmigo una taza de té, me dijo. Ya, así me dijo, pero con este tono. Y nadie se daba la vista de él. Terminó de tomar la taza de té. Póngame otro, me dijo. Otro tema. La nadie se reía de mí ahí. Y yo no tuve el carácter para decirle que no. Le serví la ratazo hasta que terminó su trabajo. Una vez llegó otro pordiosero, golpeó la puerta y dijo, ¿usted el pastor? Sí, con él habla. Ah, parece que me equivoqué, dijo. Y se fue el tipo. Un día se me ocurrió preguntarle a mi hermano, habíamos salido a un lugar a bailar. Era un lugar que había que caminar como 3 horas. Era todo tan mágico, pero sacrificado, todo caminar por entre medio, todo, brazos de mar, río y todo, cerro. Y me sentía medio frustrado. Le dije al hermano que estaba al lado mío, porque me hacía dormir en una cama, hermano, le dije, ¿cómo es verte como pastor? Livianito. Yo tiene un brillo, por eso decía. El mexicano. Entonces yo empezaba a anotar las cosas en un cuaderno. Era algo que yo tenía que tratar yo y el Señor. ¿Ya? No, ni el caso. Una vez yo con una persona a veronear nuestra casa, ni la conocíamos. Y dijo, pastor, lo que pasa es que vine a la casa de mi mamá y yo, mi esposa, dijo, y no estoy en condiciones, porque la casa no está en condiciones, y mi esposa dijo, ¿me podría quedar en su casa a veronear una semana? Y con la Nadia ahí, la Nadia tenía 23 años, no sé qué. Y nos mirábamos con la Nadia, y él dijo, pero yo puedo colaborar, yo voy a colaborar, o sea, no voy a estar de mal de equipo. Ah, ya. ¿Qué? Saquieron 4 cosas que no creo que gastaron como 4 lucas, 3 lucas, no sé, unas poquitas cosas. Y más encima no colaboraban en nada, la Nadia se iba a llorar a la pieza allá y yo tenía que ir a consolarla porque la chica no colaboraba en nada. O sea, en el fondo, para nosotros eran ellos una prueba increíble. Ya, Nadia, cálmate, vamos a orar al Señor y todo, ya se van a ir, quedan 2 días ya. Cuando llegó el día que se tienen que ir, el tipo me queda mirando y le dijo, ¿sabes? Nos han tratado con tanto cariño que nos vamos a quedar una semana más. Pues se quedó las 2 semanas. La gracia eso. Mira, mi chico paisano. Pero después de eso, el Señor empezó a hablar por mi vida y mi carácter.
Entonces, cualquier persona que llegaba a mi casa, yo la trataba con mucho cariño, pero yo la rayaba la cancha. Hasta tal día puede estar. Y los días que va a estar en mi casa, vamos a cocinar a media, porque nosotros teníamos mucha plata. Ahora, el que llega a mi casa, yo no hago que pagan, nunca ponga nada. Si viene alguien de Chiloé, yo le digo, usted no pone nada. No haga, yo corro con todo lo porque yo puedo hacerlo. Pero ese tiempo no podía hacerlo. Entonces los tipos llegaban, yo les digo así, bueno, vamos a cocinar esto, ya, ustedes ponen tal cosa y nosotros... El Señor me fue dando ese carácter. Es un carácter forjado, que el Señor fue trabajando. No tengo que ponerme nervioso, ni subyugarlo a ustedes a la fuerza, ni actuar con prepotencia. No es necesario. Pero cuando uno no tiene el carácter, o le pasa lo que me pasaba a mí, o se pone en una posición demasiado elevada y quiere someter a la gente a la fuerza. No sigue trabajando su carácter. Entonces se requiere que el Señor trate con nuestro carácter, con los hábitos, no sé, con todo lo que tiene relación con el carácter. ¿Amén? Amén. Miren, segundo grupo. Diligente, amplio y fino. Fino, por favor. Por siempre fino. Exacto. O sea, si yo hubiera sido más exacto, ¿Quieres tirar la tú te quieres la semana que viene, no puedes, ¿verdad? Pero si no puedes. Bueno, Sí, es lo mismo. Se complementa. Diligente, amplio y fino. Ya. Mire, noten que amplio y fino son dos cosas que se contraponen. No necesariamente. Hay que usarlo, complementarlo. Amplios y finos no van. Ya. Nada de fino acá. ¿Qué pasa? Bien. Ya, pero ya, sea exacto. Amplio, en amplio sí. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes andan con sus cuadernitos y el Espíritu Santo les muestra que en esta área usted tiene un exceso. Estamos hablando de todos nosotros, estamos siendo trabajados por el Señor. Bien amplio. Entonces, si uno no presta atención a las cosas, por eso Dios nos expone, nos pone a prueba y nos va exponiendo cada vez más, y el Señor cada vez más va grabando más hondo en nosotros. Cada vez más, hasta que logra el Señor la joya preciosa que Él está esperando. Una joya que el Señor está trabajando. Bien, diligente. ¿Qué es una persona diligente? Según el concepto de ustedes. Alguien que se antepone a la situación. ¿Qué se antepone a la situación? ¿Algún otro más? ¿Ah? ¿Qué está dispuesto? ¿Que está dispuesto? Responsable. Que busca la pega. Que busca la pega. Esa es la persona diligente. Proactivo. Y activo. Eso es Proactivo. ¿Ah? más que los dirigentes, como tiene que más allá de como que el que quiere hacer las cosas y el que las hace en realidad. Obvio, porque el otro queda con el puro Porque deseo. yo te puedo tener las ganas de ser, puedo querer ser completo, pero si no lo ejecuto, no soy diligente. Cuando empezaba el clima malo en Chiloé y yo tenía que caminar unas 3 horas y en un lugar y todo, quedarme allá porque no podíamos regresar y todo, era como muy tétrico, así en la noche, horrible. Y yo empezaba a orar, Señor, ¿quieres que vaya? ¿Voy o no voy? El temporal, Señor, mira el temporal, ¿voy o no voy? Y el Señor me decía, en mi corazón fuerte, siempre me decía lo mismo, ¿quieres ir o no quieres ir? Sí, Señor. Bien, entonces anda. Y cuando tomaba la decisión, el clima se ponía bueno. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ser diligentes. O sea, tener, en otras palabras, tú dijiste, ¿cómo dijiste tú? Buscar la pega. Una persona diligente busca el trabajo.
Pastor, yo una vez escuché un ejemplo de eso, que habían dos hombres orando al Señor para que hiciera llover sobre su campo. Ajá. Y un hombre, después que oró, fue a trabajar la tierra, y el otro se quedó esperando que lloviera. Y entonces dice la pregunta, ¿a quién cree que Dios le envió la lluvia? Al dirigente. Al que se puso a trabajar. Ah, al que se puso a trabajar, porque fue dirigente. Si usted busca trabajo, siempre va a haber trabajo. Mucho trabajo. Pero si usted no tiene ninguna intención de hacer nada, nunca va a tener trabajo. El Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces uno tiene que trabajar esa área de la vida. Tiene que aprender a ser diligente. Toman una decisión y la hacen. Dejan un día, no sé cómo Dios lo va a hacer con ustedes, pero cada uno de nosotros tiene que aprender a ser diligente en todas las cosas. ¿Cómo hacerlo y no caer en religiosidad en eso? Mira, no tienes cómo caer en religiosidad, en realidad, porque tienes una palabra, tienes la comunión de los hermanos, y cuando algo no es de Dios, ya no te va a volver el deseo. Una cosa es ser negligente, y otra cosa es cuando Dios te frena y te dice que algo no debe hacer. No, uno no debe persistir en algo que Dios no quiere. Entonces uno tiene que aprender a discernir. El diablo te puede hacer que estés 2 años diligentemente trabajando en algo que Dios no quiere que tú trabajes. A Pablo 2 años lo estuvieron haciendo ir a un lugar, en el fondo el diablo le estaba quebrantando el tiempo. Entonces uno tiene que ser humilde delante del Señor y humillarse y pedirle a Dios que le muestre realmente si lo que está haciendo viene de Él o no. Mientras tanto yo voy a hacer todo lo que voy a hacer de la mejor manera posible, con todo el amor, pero también uno tiene que usar el discernimiento para decirle, Señor, lo que estoy haciendo realmente es del Espíritu o el diablo está quebrantando mi tiempo para hacer algo infructífero, algo que no va a producir. Cuando algo viene del Espíritu, mire, a nosotros nos pasa con el Juan que incluso nos pusimos a hablar y nos pasa de repente. Y ahora nadie superó eso porque Dios la trató con un asunto de un cáncer que Dios trabajó en ella. Pero para mí, haberme venido a Chiloé fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Yo salí llorando de esa isla como por 4 horas llorando, pero lloraba desconsoladamente. Primero, porque el 95% de la gente que estaba en el Castro fueron ganadas en nuestro tiempo. La mayor parte de ellos nos decían tío, había una relación de familia. Aquí hay 2 personas que pueden constatar, que es el Cristian y la Carla, que ellos los conocemos desde niñitos, que se criaron con nosotros en la iglesia y saben la relación que existía en la iglesia, es una cosa que no sé, no puedo, yo creo que si nosotros viviéramos en una ciudad chica, tendríamos una relación exactamente igual, viéndonos todos los días, era una verdadera familia hermosísima. Venirse de allá para mí era una verdadera lucha. Aparte de tener una iglesia hermosa, nos sentíamos amados, nuestros hijos eran amados, era como vivir en un paraíso. Usted dirá la lluvia, pero para la lluvia no significaba nada. Las casas de los hermanos eran nuestras casas. O sea, el ambiente era increíble. Pero 2 años antes de venirnos para acá, el anhelo y el deseo empezó a menguar por el ministerio de Chiloé. Aunque predicaba con la misma gana, con el mismo ímpetu, de hecho en los últimos meses predicaba con más gana, con más ímpetu, pero yo sentí que ya no tenía el mismo deseo por trabajar en ese lugar. ¿Qué significaba? Que Dios quería que nos estuviéramos allí. Que el espíritu igual a pesar. Sí. Tenemos el espíritu vivo del Señor. De alguna u otra manera, si estamos haciendo algo que no es, nos va a dejar. Si estamos haciendo lo que es, nos va a dejar. Sí. Entonces tú vas a saberlo. ¿Cómo? Tú lo vas a saber. Sí, el tema es que, como estamos hablando, como estamos hablando del carácter que se forja, yo creo que el Señor habla fuerte muchas veces en nuestro espíritu, nosotros sabemos perfectamente qué hacer, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ese es el tema, porque yo creo que
Yo creo que de una mayor o menor manera todos deseamos profundamente que el Señor trate nuestra vida y servirle al Señor con todo. Pero no pasa. Mira. Es que va a parecer risible lo que voy a decir, pero es la verdad. Por ejemplo, lo mismo como decirlo, ya Nagui, los chicos que son adolescentes, Marco, cada cual de ustedes tiene un dormitorio. Bien, yo voy a hacer mi cama. Voy a colgar mi ropa. Esos son pequeños detalles. Voy a lavar mi taza. Y lo voy a hacer bien. Es un ejercicio, yo voy a lograr esto. Y una vez que lo logra, se forma un hábito. ¿Por qué uno como adulto, por ejemplo, le resulta tan fácil tomar los vasos y llevar acá y tomar, lavar, llega y en 2 tiempos cocina y prepara y limpia acá? ¿Por qué? Se forjó el carácter, ¿no? La diligencia nos lleva a ser conscientes.